¿Cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Ante el masivo reclamo ciudadano respecto de las fotopapeletas impuestas a varios conductores, sobre todo a través de las redes sociales, supuestamente hay una queja que son injustificadas, todavía se está evaluando ese tema. El Ministerio del Interior decidió suspender esta medida. No obstante, el índice de accidentes de tránsito es bastante alto, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, por lo cual urge tomar medidas en ese sentido. También está pendiente la reforma del transporte, especialmente en Lima, en nuestra ciudad capital. Para hablar sobre estos temas hemos invitado a María Jara Risco, ella es gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima, y también a Luis Quispe Candia, representante de Luz Ámbar, una ONG que justamente trabaja estos temas. Bienvenidos a Voz Ciudadana. Gracias por la invitación. Antes de iniciar este diálogo vamos a ver una breve encuesta para ver cuál es la percepción de la gente respecto de este importante tema. Adelante. ¿Usted está de acuerdo con una reforma al transporte en Lima? Por supuesto que sería. ¿Por qué? Porque ya organiza tanto al transportista como al que usa transportes. ¿Usted está de acuerdo con las papeletas que se le ponen también a los peatones cuando hacen alguna imprudencia o cruzan en zonas indebidas? No, para los peatones está bien, pero tiene que haber más educación, pues, porque ahorita, por ejemplo, se desconoce, ¿no? Muchas veces por la pura, pero tiene que haber más educación. En las fotopapeletas, creo que ahí sí estoy descontento por lo que a veces se está viendo que han estado tomando cosas, implantando unos letreros fantasmas y estaban tomando. Entonces yo creo que eso debe haber más trabajo y paneles fijos, no así movibles. Con respecto a las fotopapeletas, ¿le parece una medida adecuada para captar infractores de límite de velocidad? No, prefiero que debe ser personal, la policía debe estar trabajando más personalmente. Las fotopapeletas no tienen un sistema muy adecuado porque toman por tomar, en el momento que quieren, en el lugar que quieren, cambian los letreros, las señalizaciones y no van. Yo me pongo a leer las señales de tránsito y no van de acuerdo a las señales de tránsito. No coinciden, entonces se contradice a sí mismo. No estoy de acuerdo, porque es una injusticia. Demasiado dinero recauda la municipalidad y no hace nada por los taxistas. No se puede ni entrar al Callao, señorita, porque que nos meten más papeletas. Nadie de los taxistas van al Callao, señorita, tienen que tener fotoche, todo eso. Tenemos que tener fotoche, todo. Un problema, mucho problema en el Callao. Debe regularse porque es un abuso. Por ejemplo, yo tengo una papeleta que ni siquiera te da con pasajero y estaba estacionado descansando, me toman fotos los amarillos, inspectores, y tengo una papeleta de 1800, es un abuso. Bien, como hemos podido ver, la mayoría está de acuerdo con una reforma en el transporte público, en el transporte urbano en general de Lima, de nuestra ciudad capital. Sin embargo, consideran que la medida de las fotopapeletas es algo extremo y que se podría regular. En ese sentido, usted, señorita Jara, planteó a través de la Gerencia de Transporte Urbano que la Policía Nacional retome también, ha exhortado a la policía que continúe con esta medida de las fotopapeletas. Sin embargo, está suspendida. Sí, efectivamente, como hemos sabido, ha habido un reclamo ciudadano debido a que la forma como la Policía Nacional, que es la competente para hacer el control de tránsito, ha venido desarrollando operativos de control de velocidad en determinadas vías, vías que son vías locales, vías de zonas residenciales de la ciudad capital. Y en las vías rápidas también. Sí, pero en las vías rápidas no se ha generado el reclamo. El reclamo ha sido puntualmente porque se ha generado en algunas vías de San Isidro y Miraflores. Eso ha sumado a que días posteriores no se ha encontrado la señalética que justificaba la reducción de la velocidad y la actuación de la policía. Ha habido una situación ahí de incertidumbre y lamentablemente el ministro ha respondido ante esta problemática disponiendo que la policía deje de hacer control de la velocidad. Y eso es peligroso porque momentáneamente, ¿no? Hasta que se evalúe. El hecho es ¿Cuál es el resultado? El hecho es que tenemos más de una semana que la Policía Nacional no está en las vías principales, como las vías expresas y las vías rápidas, donde hay un alto índice de personas atropelladas, donde no están haciendo control de velocidad. Y la idea no es
que el control solamente sirva para colocar multas. El control sirve también para prevenir y son vías que están señalizadas y esa información está en manos de la Policía Nacional. Entonces, en las vías rápidas, que es donde generalmente la gente fallece por problemas vinculados a exceso de velocidad o a ingesta de alcohol, ¿qué duda cabe que tiene que realizarse el control precisamente de los límites? En resumen, ¿cuál ha sido el problema? En todo caso, el balance que ustedes hacen, porque se supone que las quejas venían porque la señalización no estaba en un lugar visible, no era adecuado, los municipios lo ponían... Bueno, a ver, lo que ha pasado es que, en resumen, lo que se pensó era que la policía inclusive iba con señalética movible y que había un afán, digamos, recaudatorio ahí en colusión con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ha quedado completamente claro que al momento de la imposición de las papeletas habían ahí unas señales. Ha quedado claro también que la policía ejerce su función de fiscalizar el tránsito de acuerdo a las instrucciones que da su comando, no de acuerdo a la coordinación que se realiza con la Municipalidad Metropolitana de Lima, y eso me parece supremamente importante porque cae de maduro que hay que realizar una modificación normativa respecto de cómo se dirigen los operativos y la de control de competencia tránsito. también, y la competencia. Si me permite, al señor Quispe, ¿usted considera que el tema de las fotopapeletas y estos medición, digamos, a través de esta tecnología o de manera electrónica es la única manera de controlar los índices de velocidad? Para esa infracción sí, naturalmente. El reglamento lo que señala son 3 formas de establecer una infracción al tránsito. La primera es que el policía interviene, constata la infracción e interviene directamente al conductor y establece la infracción mediante una papeleta de infracción, cualquiera que sea de las 114 infracciones. Evidentemente, por ejemplo, para la M20 sí necesita un control electrónico. La segunda forma es, dice el reglamento, mediante controles electrónicos, fotográficos o fílmicos. No dice más, no dice la característica de lo que debe ser el control electrónico. Y la tercera forma es que cualquier ciudadano, cualquier policía no asignado al control del tránsito puede hacer también la denuncia en la papeleta de infracción tomando una fotografía y firma como testigo. La segunda forma es lo que ha generado controversia. Para nosotros, lamentablemente, se ha dado este exceso que se ha visto de parte de la Policía Nacional, evidentemente tiene que ser corregida con la mayor celeridad. El Decreto Supremo 028 del año 2009 es un decreto supremo que expresamente señala cómo debe ser la intervención de la policía para establecer las infracciones. Inclusive cuando se refiere a la infracción M20, señala que no se puede sancionar mientras no esté claramente establecido el lugar, la forma, etc. Pero entonces, ¿cuál ha sido el error? El margen de repente de velocidad, que es muy poco, 5 kilómetros. Yo creo algo ha explicado ya la doctora Jara. En una vía expresa, como es la vía expresa de Lima, del Paseo de la República, ahí no hay duda, ahí es 80 kilómetros por hora máximo. El lado izquierdo. Un cinemómetro funcionaría muy bien ahí, porque ya está advertido el conductor, no hay duda. El que excede 80 kilómetros debe ser multado, porque está excediendo los límites de velocidad. Pero si el cinemómetro se coloca en una avenida dentro de una zona residencial, en que no hay una advertencia del control electrónico, en que la señal de repente incluso ha sido modificado, se ha puesto 35 kilómetros o 40 kilómetros, bajando de 80 a 40, como hay varios. En la Costa Verde, por ejemplo, la señalización está 80-40, 80-40. Exactamente hace años hicieron la Panamericana Norte. En este momento, en toda la vía de adiestramiento y la Panamericana, igualmente hay cambios abruptos de velocidad. Eso es lo que se tiene que perfeccionar. Por otro lado, en las avenidas importantes de Lima deberían haber controles electrónicos fijos. O sea, eso sí es competencia de la municipalidad. Ahora, evidentemente, me imagino que hay propuestas para ello. Tendría que ser la autoridad quien decida en qué momento colocarlas, pero eso es lo que ofrece la tecnología. Hoy en día no se puede poner policías en cada esquina. O sea, tiene que haber control electrónico indispensablemente. Pero creemos que la medida del ministro
en esta coyuntura era necesaria para ahora reestructurar, reordenar el procedimiento y empezar a ver cómo corresponde. Precisamente al respecto, señora Edith Jara, como representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿considera que no deberían de instalarse de manera fija estos cinemómetros o estos, digamos, la señalización sobre todo, como en el caso del Callao, para evitar justamente este tipo de problemas? A ver, creo que de la discusión que hemos tenido ha quedado claro que es necesario ordenar la señalización de la ciudad. Ha quedado claro también que tenemos varias normas, la Ley General de Tránsito, el Reglamento de Tránsito y el Manual de Dispositivos que establece claramente cuáles son los límites máximos de velocidad por cada vía y quiénes son las entidades encargadas con competencia para bajar estos límites de velocidad cuando hay alguna situación especial, sea por ejemplo porque hay una gran concurrencia de personas o porque hay factores meteorológicos que así lo justifican y tiene que haber un informe previo. Lo que no puede ocurrir, que es lo que ha venido ocurriendo, es que los municipios distritales libremente, sin tener un informe técnico autorizado por la Gerencia de Transporte Urbano, hayan disminuido estos controles y al mismo tiempo que hayan policías. Pero la ley se lo permite. No, la ley es clarísima. La ley dice que en esas situaciones tienen que solicitar una autorización de la Gerencia de Transporte Urbano. Entonces, y no lo han hecho. Debería haber una sanción para los municipios. Bueno, sus órganos de control interno tendrían que estar solicitando ya explicaciones por eso, porque hay una ley y lo que acá tenemos que hacer es cumplirla. Y la tenemos que cumplir todos y eso no ha venido ocurriendo. Claro, pero eso sería... Pero lo que quisiera señalar también es que es muy importante que ha quedado salvaguardado la idoneidad de los mecanismos electrónicos precisamente para hacer este tipo de controles. Lima necesita evidentemente mecanismos de control de seguridad en general de cómo funciona el tránsito, pero con un toque distinto a lo que ocurre en el Callao. En el Callao se hace netamente control de velocidad, en algunos puntos fijos y también tiene puntos movibles. Lima está dando un paso sustantivo, que es modificar el funcionamiento de las rutas de transporte y de cómo operan las empresas. Por lo tanto, el sistema de fiscalización que Lima requiere es uno distinto, porque no estamos hablando de ejes viales en los cuales solamente se controla límite de velocidad y puntos rojos. Nosotros vamos a implementar rutas de transporte que van a utilizar carriles especiales del lado derecho de las vías. Pero que se respeten porque no los respetan nunca. No, pues es que las autorizaciones las estamos recién otorgando, así es que todavía no estamos hablando ni siquiera de ninguna empresa que tenga un mecanismo de operación de ese servicio. Entonces, se lo digo, si me permite, como un ejemplo simple. En evitamiento, cada vez que hay paraderos, se congestiona toda la vía y es un atoro tremendo, solo porque los buses se ponen en 3 filas. Sí, por eso es que le estamos diciendo... Y no se respeta, tienen su carril, pero no se respeta. No, hay un error en su apreciación, porque en lo que nosotros estamos diciendo es que hay disposiciones de tránsito y hay disposiciones de transporte. Lo que nosotros estamos implementando es una reforma del servicio de transporte, pero que tiene que ser acompañada de un mecanismo exacto de fiscalización electrónica para el tránsito, porque un vehículo de transporte público comete infracciones de transporte y de tránsito. Las infracciones de tránsito, pasarse una luz roja, estacionarse en una zona prohibida, eso puede hacerlo un vehículo de transporte público como un vehículo particular. Ahora, yo quisiera primero señalar que aquí de lo que se trata es de mejorar la señalización, pero lo que no se puede retroceder es en la actuación fiscalizadora. Lima tiene más de 50.000 accidentes al año. ¿Quiénes son los que fallecen? Son las personas de menores recursos. Y la información es pública, la información de las vías rápidas y que están debidamente señalizadas es pública también. El control debe ser integral en todo caso, no solo a los carros particulares, sino también a los todos. Porque también a veces uno está en la vía de evitamiento y de repente te pasa una moto por el lado izquierdo a toda velocidad. Yo creo que el meollo del asunto aquí, lamentablemente, o vamos a decir la manzana de la discordia, es el dinero. El convenio viene de la Policía Nacional con la Municipalidad de los años 95, 94.
Le propongo lo siguiente, vamos a redondear la idea y desarrollarla luego de una breve pausa porque estamos volando en tiempo. Hacemos una pausa y ya regresamos con este interesante tema acerca de las papeletas y el transporte. Regresamos con Voz Ciudadana, estamos hablando acerca de la situación y el control, sobre todo la fiscalización de la velocidad para evitar justamente la gran cantidad de accidentes de tránsito que se registran en nuestra ciudad capital. Y estábamos conversando justamente con la representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, María Jara, y también con Luis Quispe, representante de la ONG Luz Ámbar, quien nos estaba dando justamente unos datos interesantes antes de la pausa. Comentaba en el sentido de que, como ya se ha referido, de acuerdo a la ley y al reglamento, la Policía Nacional es la autoridad competente para denunciar las infracciones al tránsito. Pero a partir del año, esto siempre, así está, incluso antes de la ley, desde el año 42. Pero el problema está que a partir del año 94, en que se suscribe el convenio con la municipalidad, inicialmente, para que ese porcentaje asignado a la policía sirviera para mejorar la logística, la policía asignada al control de tránsito, luego esto se ha extendido a beneficiar económicamente a cada efectivo policial. Creo que el problema está ahí. Ese convenio, que si bien es cierto el espíritu, el deseo ha podido ser positivo, bueno, óptimo, hoy en día lamentablemente se ha distorsionado. Es decir, se ha convertido al policía, que es un funcionario del Estado, la autoridad que representa el cumplimiento de la ley, se le ha convertido en un comisionista. Es decir, el ciudadano ya no lo reconoce como la autoridad que está imponiendo la papeleta porque cometió una infracción, sino porque está detrás de esa infracción, hay una comisión para él. Y eso es sumamente peligroso, porque a toda la ciudadanía nos interesa que la policía sea una policía respetada. Claro, eso es parte de lo que es la lucha contra la corrupción, que estaría, digamos, es un brazo más, digamos, como parte del control y fiscalización, ¿no? Sí, así como lo es la interconectividad que tiene que haber, porque ha habido también varias quejas en el caso de algunos accidentes, de que el chofer que ha cometido el accidente de repente tenía una serie de papeletas y no estaba suspendido su brevete, seguía manejando y conduciendo. Sí. Y no estaba justamente el SAT, el sistema de administración tributaria no informó a la policía. Hay un tema evidentemente que es importante ir aclarando. El convenio para facilitar el trabajo de la Policía Nacional no significa que el policía que está colocando la infracción vaya a recibir el 26% de lo que integralmente se recoge. Él personalmente no. Y eso sí es bien importante señalar. La municipalidad, a través del SAT, hace la determinación de este 26% y se lo entrega al Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior compre instrumentos logísticos para mejorar la seguridad vial. Ese es un tema que en realidad todos los limeños y limeñas tenemos que solicitar también información. En todo caso, distintos municipios provinciales lo que están haciendo es celebrar un convenio con la policía para facilitar su trabajo, porque cuando este convenio se celebró en el año 2005, si no me equivoco, la Policía Nacional contaba creo que con 1 o 2 cinemómetros malogrados. Y a partir de eso es que se compraron otros. Claro, así recursos. Es, entonces, en lo que yo sí convengo es en que no tiene que haber una relación entre imposición y destino de un porcentaje. Creo que debe haber una separación, pero voy más allá y vamos más allá en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se tiene que ordenarla. Preocupa el tema del sistema de interconectividad, que también lo estaba manifestando de alguna forma el señor Quispe, ¿no? Es necesaria esta interconectividad entre diferentes instancias para justamente evitar que haya infractores que sigan manejando y conduciendo y cometiendo atropellos.
Bueno, efectivamente, ahí digamos hay una correlación entre la Gerencia de Transporte Urbano y las propias empresas. Las empresas saben perfectamente quiénes son sus conductores, ellos tienen acceso, porque el SAT lo publica en la web, saben qué clase de conductores tienen. Entonces, ellos están presentando conductores que tienen antecedentes, que tienen papeletas. Entonces, aquí hay una responsabilidad de las empresas, de las propias empresas de transporte urbano. Y quisiera redondear finalmente la idea de la policía. ¿Qué ocurre? Yo creo si que me permite, pero hay un problema también con el tema de la celeridad en el registro. Se demoran más de meses o semanas en la notificación del registro. De la resolución administrativa al conductor que ha acumulado infracciones. Eso sí creo que efectivamente hay un retraso. El SAT recibe la información del infractor. El SAT tiene que comunicar al Viceministerio de Transportes, porque de acuerdo a la ley, esa entidad es la competente para registrar las infracciones a nivel nacional. Pero el SAT también tiene que notificar cuando acumula 100 infracciones, de acuerdo al reglamento, para la suspensión de la licencia de conducir, tiene que notificar, y esa notificación a veces no es oportuna. Pues entonces el conductor sigue manejando con 100, 200 puntos. Peor aún, la policía cuando interviene a un conductor le pone la multa, no sabe si tiene 100 o 200 o 300 puntos, sigue aumentando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la licencia de conducir, que tiene un código de barras, sea utilizado. Entonces la policía tiene, si tuvieran un escáner la policía, en el momento de intervenir pasa la licencia de conducir con el código de barras y sabría si ese conductor cuántos puntos tiene. Si tiene más de 100 puntos, retener la licencia de conducir. Pero ese procedimiento no existe, no hay. Entonces aquí el Ministerio de Transportes tiene que habilitar ese código de barras y proveer también a la policía el elemento necesario. Parte de la modernización. Claro. Pero hay algo que también a veces se pierde de vista, que es que todas las personas cuando damos un examen para poder manejar un vehículo, que finalmente es un vehículo de peligro, porque un vehículo automotor uno puede matar, uno puede atropellar y dejar con graves lesiones y destruirle la historia de vida a toda una familia. Uno conoce las reglas de tránsito, conoce la velocidad. Ese nivel de conciencia ciudadana es al que yo apelo. Efectivamente, se tiene que reformular y se tiene que mejorar la fiscalización, pero nosotros también, cuando sea como peatones o sea como conductores, tenemos que respetar la ley, aunque no haya nadie que la fiscalice. Pero es parte de la educación vial que no existe actualmente. Es parte de la cultura vial. Pero lo que yo quisiera destacar es que tenemos que apelar a esa conciencia ciudadana. Pero hay que imponer multas porque no queda otra que sean efectivas. Por ejemplo, el tema de los peatones. Se impusieron miles de papeletas, creo. 27.000 desde el 2010, ¿no? Sin 25.000 multas, pero solo se pagaron como 500 aproximadamente. 700 multas. Entonces, ¿cómo hacer? En el caso del conductor es más fácil presionar para que pague, pero en el caso del peatón, ¿cómo hacer, no? Bueno, si ellos también ocasionan muchos accidentes, pero imprudencia, cruzan de repente vías rápidas. Sí, pero cuando nosotros vemos la estadística, lo que vemos es que la mayor parte de accidentes los generan quienes tienen exceso de velocidad o ingesta. La primera causa. Es la primera causa. Exceso de velocidad, pero en realidad la mayoría es por estado de ebriedad, ¿no? Que obviamente manejan rápido, pero en estado de ebriedad, que es peor aún. La tercera causa. La segunda es la imprudencia del conductor y la tercera es la ingesta de licor. Y la cuarta es la responsabilidad del peatón. Creo que, como muy bien señala María, efectivamente que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Tanto el Ministerio de Transportes, la municipalidad, la propia colectividad que no está colaborando en el cumplimiento de la norma. Lo que creemos que esta coyuntura debe ser útil para que todos nos pongamos de acuerdo y todos reconozcan sus limitaciones y perfeccionar. La idea no es señalar con el dedo a ninguna autoridad. La idea es que todos debemos sumar, buscar soluciones alternativas para que todos mejoren. La policía realmente cumpla su trabajo de la mejor forma posible. Si ese convenio no está beneficiando a la institución moralmente, entonces hay que modificar. De repente reformarla. Justamente en el sentido de las multas, ¿le parece adecuado el monto de las multas o podría ser como ha habido algunas propuestas ahí de algunas organizaciones que según el índice de velocidad vaya aumentando el monto de la multa, porque de repente te pasaste pues 10 kilómetros por hora y no es lo mismo que pasarte 30 o 40. Claro. Eso está muy bien.
Yo he tomado conocimiento de esas disposiciones y me parecen, digamos, razonables. Más justas de repente, ¿no? Solamente en un contexto en el cual hay seguridad vial y donde ya se ha logrado reducir los accidentes de tránsito. Porque hay que tener claro, el hecho de ir a 60, 65 kilómetros e impactar en el cuerpo de una persona significan huesos, significa la diferencia entre la vida y una lesión. Así es que yo resaltaría primero, lo que uno tiene que hacer es, si tiene límite de velocidad y dice 60, no excedo de 60. Pero cuando tú manejas, si tú manejas, no puedes estar viviendo mirando el velocímetro cada rato porque te estrellas. No, pero más o menos usted sí sabe, lo que quiero decir es que tiene que haber respeto por las normas y en las vías y siempre precaución. Siempre precaución. Manejo preventivo. Lo que tenemos que tener claro es lo que dice María y lo que dice usted, es el reglamento ya establece 3 velocidades. 4 velocidades. Dice 30 kilómetros zona escolar, 30 kilómetros zona hospitalaria, 40 kilómetros girones y calles, 60 kilómetros avenidas, 80 kilómetros vía expresa. O sea, si el conductor sabe eso, y debe saber, y si no lo sabe, tiene que estar seguro de que eso es así, que si está yendo en una avenida, no puede ir a más de 60. Muchas veces, no, un 60 muy bajo, no, la norma dice 60. Así es. No puede ir a mayor velocidad. En una calle igual, incluso en zona escolar, el reglamento dice que debe ser 20 kilómetros como medida precautoria. En Australia es 10 kilómetros en zona escolar. Los vehículos tienen que pasar despacio por esa zona. Pero aquí el problema es que no estamos respetando los límites de velocidad, que es la causa principal. Finalmente, ya para redondear la idea, ¿no cree que debe haber una mayor coordinación con los municipios distritales para evitar este tipo de repente campañas de difusión, tanto para peatones como para conductores, antes de plantear, digamos, estas medidas? A ver, lo que yo diría son 2 cosas. Las competencias en materia de tránsito y transportes están asignadas en la ley. Y si un municipio distrital, por alguna problemática que ve en sus vías locales, considera que el límite máximo de velocidad debe reducirse, pues que pida la autorización al municipio provincial de Lima y que cumpla la ley y hay un estudio técnico que respalde esa señalización. Eso en primer lugar. Segundo, la fiscalización permite salvar vidas y aquí de lo que estamos hablando es de que no muera más gente en nuestras calles. Y un tercer tema que no me parece menos importante es que si queremos ordenar la casa, si lo que queremos es tener una reforma de transporte exitosa y mejorar también las condiciones de tránsito, es una única instancia. Los municipios provinciales deben asumir la competencia integral, no solamente para regular, para fiscalizar y para sancionar en transporte, que es lo que lo tenemos en este momento. Con profesionales competentes. Sí los hay. Claro. Los ingenieros de tránsito estudian 7 años una carrera y créame que sí es posible. Perfecto. Lo que no puede quedar es que la Policía Nacional siga ejerciendo de manera independiente, aislada y descoordinada la competencia de tránsito. Tiene que asumirla la gerencia de transporte urbano de todos, así es, de todos los señor municipios Quispe, finalmente, pues estamos en los segundos finales. El tema, usted le tocó también el tema de la educación vial, de repente promover más de manera más consciente este tema. Bueno, efectivamente, siempre la educación va a cambiar la conducta del ciudadano, de modo que tenemos ahí, por ejemplo, en las sanciones a los peatones está establecida la capacitación. Los operadores de transporte tienen un periodo de capacitación, lo que hay que hacer es mejorar que no sean cursos repetitivos, sino realmente cambien la conducta, porque más de 15 años vienen dictándose charlas a los conductores. Y por otro lado, creo que es importante tener presente a los juzgados especializados de tránsito que desde hace 3 meses, gracias a la municipalidad, ya están funcionando en Lima en particular, y debería haber en todo el país. A propósito de eso, si usted me permite, precisamente hemos preparado este curso dirigido a jueces, a fiscales, abogados, y en el que está también la doctora María Jara como catedrática, un curso especializado sobre tránsito y transporte. Este curso está dirigido especialmente a todos los operadores de la justicia, para que sea una contribución y que todas las autoridades que guardan relación refuercen su conocimiento en este curso. Muchísimas gracias a ambos por su participación aquí en Voz Ciudadana y estaremos pendientes de cómo se va desarrollando este tema y las soluciones al respecto. Nosotros llegamos al final de esta edición, los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.